Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar sufriendo por Saúl, cuando soy yo el que lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envió a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel respondió: ¿Cómo voy a ir? Si lo oye Saúl, me mata. El Señor respondió: Llevas de la mano una novilla y dices que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Me ungirás al que te señale. Samuel hizo lo que le había ordenado el Señor. Una vez llegado a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro. Preguntaron: ¿Es de paz tu venida? Respondió: Sí, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando estos llegaron, vio a Eliab y se dijo: Seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira al corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, pero le dijo: Tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé presentó a Samá y Samuel dijo: El Señor tampoco ha elegido a este. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: El Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿No hay más muchachos? Y le respondió: Todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Samuel emprendió luego el camino a Ramá. Palabra de Dios. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Él me invocará: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando las espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David
cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la primera oración de la Eucaristía de hoy, recordando a Santa Inés, decía la oración que el Señor se fija en lo débil del mundo y confunde a los fuertes. Bueno, eso mismo de la oración podríamos aplicarlo hoy a la primera lectura del libro de Samuel que hemos proclamado. ¿Por qué? Pues porque históricamente Saúl ha caído en desgracia y el Señor manda al profeta Samuel ir a la casa de Jesé, a Belén, para allí ungir al que va a ser el nuevo rey, el siguiente rey de Israel. Y entonces Samuel, pues con las categorías humanas, llega a Belén, convoca a Jesé y a sus hijos, y entonces al mayor de los hijos, él mismo piensa: este tiene que ser, porque tiene gran estatura, porque es bien parecido, así que este tiene que ser. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira al corazón. Bueno, esto que acabo de leer es algo que tiene que ser pues como una base en el quehacer y en el observar de los cristianos. No mirar las apariencias, sino mirar al corazón, porque Dios lo hace así, porque Dios no mira las apariencias, porque Dios mira al corazón. Y entonces descarta a este hijo mayor y así a los restantes hijos, hasta llegar al más débil, al más pequeño, que es David. Ya no tienes más hijos. Sí, todavía está el pequeño que está en el campo pastoreando. Hazle venir. Y llega David, también un niño, todavía, un jovencito, y ese es, úngelo. Y Samuel unge a David como futuro rey de Israel. Vuelvo a decir lo mismo que en la oración. El Señor se fija en los débiles y confunde a los fuertes. David es todavía un débil, pero está llamado a grandes empresas, está llamado a ser el rey de Israel que verdaderamente llevará al pueblo de Israel a su máximo esplendor. Y eso un jovencito donde todavía no ha hecho nada, digamos, llamativo ante la sociedad. Pero me quedo con lo que dice la reflexión, porque el Señor no mira las apariencias, porque el Señor mira al corazón. Y esa es quizá una tentación de la que nosotros con frecuencia tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia sí que nos dejamos llevar por las apariencias. Y el caso es que cuando tratamos a una persona que aparentemente, como digo, pues no se ajusta a las normas de la tradición, a las normas convencionales de la sociedad, cuando le tratamos
vemos a veces que es una persona con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón generoso, con un corazón capaz de abrirse a las necesidades de los demás. Y entonces nosotros mismos reconocemos y decimos, qué equivocado estaba. Aparentemente era una persona rechazable, porque no seguía las normas, pero sin embargo, en cuanto hemos hurgado un poquito en su interior, hemos visto que esa persona merece la pena. Bueno, pues esto es lo que también tenemos que mirar en el Evangelio de hoy. Jesús apuesta por el hombre, y no por la apariencia, sino por el hombre en general, por el hombre total. Es que Jesús apuesta por la causa del hombre, no por la causa de las leyes, que no las niega. Jesús no va a negar la ley que en aquel momento estaba en vigor, que era no trabajar en sábado. Y la simple recogida de espigas para matar el hambre, ellos quizá con un exceso de escrúpulos, los judíos, lo consideraban un trabajo, lo consideraban como una siega. Por lo tanto, era un trabajo que estaba prohibido en sábado, sin darse cuenta o sin tener en cuenta que lo importante en el hombre era saciar el hambre. ¿La ley era mala? No, la ley no era mala, pero el hombre es más importante que la ley. Y si en un momento determinado la ley tiene que ser subvertida, la ley tiene que ser marginada porque el hombre es más importante, pues habrá que hacerlo. Y esto es lo que propone Jesús. Y esto es lo que escandaliza a los judíos. El sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Otras tentaciones también de las que tenemos que arrepentirnos con cierta frecuencia. No miramos suficientemente al hombre y sí miramos demasiado a la ley. Insisto, ¿la ley es mala? No, pero el hombre es más importante que la ley. Y así nos lo muestra Jesús en el Evangelio de hoy. Y nos pone además el ejemplo de David, precisamente, que viniendo de una batalla, pasan por los campos, tienen hambre. Perdón, no es eso, sino que pasan por el templo, tienen hambre y entonces comen los panes que solo podían comer los sacerdotes. Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él. David es consciente de que necesitan esos panes para saciar el hambre de sus hombres y no tiene reparo ninguno en pasar por encima de la ley para dar de comer a sus hombres. Y esa es la reflexión de Jesús. Nos pone como ejemplo a David, al rey David, y termina concluyendo que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y la última frase, que es quizá también un poco misteriosa, por decirlo así, dice, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El propio Jesús es Señor de la creación, es Señor de la ley, pero Él ha apostado por el hombre y por tanto no le importa decir que el hombre está por encima del sábado. Así lo vemos también en la santa que hoy celebramos. Os decía al principio que era una chiquilla, 13, 14 años, que es torturada, incluso es llevada a la hoguera para ser quemada, pero ella con su oración, dice la tradición, que estaba en oración
y que la oración hizo que el fuego se apagara. No sé si será verdad o no, pero la tradición nos dice eso. Pero sobre todo, los santos padres, cuando aluden a la vida de esta pequeña cristiana, aluden a la fortaleza de la fe, a que con tan pocos años fue capaz de mantener la fe en Jesucristo de tal manera que no le importó ser torturada y martirizada. La fortaleza de la fe. Y eso es lo que a nosotros nos pone hoy como ejemplo la palabra de Dios. Mantenernos en la fe, mantenernos en lo débil, que aparentemente no sirve para nada, pero que es donde el propio Dios pone su mirada y pone su dedo. No llevarnos o no dejarnos llevar por las apariencias y sobre todo y ante todo mirar al hombre que es nuestro hermano, al que tenemos que entregarnos, al que tenemos que abrirnos, al que tenemos que tenderle una mano en momentos de debilidad, en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento, en momentos de tristeza, en momentos de alegría también, tenderle la mano, porque si el Señor Jesús, nuestro Dios, ha sido capaz de morir por el hombre, de sufrir por el hombre, que nosotros, los cristianos, sus seguidores, seamos también capaces de entregarnos al hombre, porque en él está nuestra fraternidad, nuestra justicia y nuestra paz.